El folleto satinado se sentía frío y resbaladizo entre mis dedos, un contraste brutal con el calor que se me escapaba del cuerpo. «Solo serán unas semanas, mamá. Unas vacaciones para ti también», dijo Brooke, su voz con ese tono de optimismo forzado que usaba cuando sabía que estaba a punto de romperme el corazón. Estaba de pie junto a la ventana de mi sala, la misma que Thomas y yo habíamos elegido hacía 40 años, y su silueta recortada contra la luz de la tarde parecía la de una extraña. La palabra vacaciones flotaba en el aire, absurda y cruel. En el folleto, ancianos sonrientes jugaban a las cartas y hacían jardinería. El lugar se llamaba Prados del Atardecer. Era un asilo, un eufemismo tan delicado para el lugar donde me iba a depositar mientras ella se iba a París. Mi mente intentaba procesar la disonancia. París, la ciudad que yo siempre había soñado visitar. Un sueño que pospuse para cuidarla a ella, para cuidar a su padre, para mantener la casa que ahora ella consideraba una carga. Y ahora, ella iba a ir en mi lugar, financiada con el dinero que Thomas me había dejado, mientras yo era enviada a un lugar donde la vida se reducía a horarios de medicación y bingos los martes. No era una pregunta, era una declaración. Los boletos de avión ya estaban comprados. Su maleta, casi hecha. Mi vida, aparentemente, ya estaba empacada en una caja invisible, lista para ser almacenada. El sacrificio de décadas se había vuelto tan normal que mi propia hija ya no veía la injusticia, solo la conveniencia. En sus ojos, yo ya no era su madre, sino el último obstáculo para su libertad. «Será bueno para ti, harás amigos», continuó, evitando mi mirada. No dijo, «te quiero», ni «te extrañaré». Sus palabras eran prácticas, clínicas, como si estuviera organizando el cuidado de una mascota o el almacenamiento de muebles viejos. Sentí cómo la invisibilidad que me había envuelto desde la muerte de Thomas se solidificaba, convirtiéndose en una jaula de cristal. Yo estaba ahí, respirando, sintiendo, pero para ella ya me había ido. La decisión ya estaba tomada por mí, sobre mí, sin mí. Y el silencio que siguió a su anuncio no fue de paz, sino el vacío ensordecedor de la soledad más absoluta, la de saber que para la persona que más amabas en el mundo, te habías convertido en un simple trámite. El dolor era una bruma fría que se instalaba en mi pecho. No era agudo, sino sordo y pesado, el dolor de la resignación. Me senté en mi sillón, el tejido gastado familiar bajo mis manos, y dejé que el recuerdo de mi propia pasividad me inundara. ¿En qué momento empecé a permitirlo? ¿Cuándo fue que dejé de tener voz en mi propia vida? Supongo que fue un proceso lento, una erosión gradual de mis límites, tan sutil que no me di cuenta hasta que estuve al borde del precipicio. Cada sí que dije cuando quería decir no, cada necesidad mía que silencié por un capricho suyo, había sido un ladrillo en el muro que ahora me aprisionaba. Y la arquitecta había sido ella, mi Brooke, pero yo le había entregado cada uno de los materiales. Recordé su graduación de la universidad. Le había regalado el viejo convertible de Thomas, un auto que yo adoraba y que guardaba como una reliquia de nuestros días más felices. «Lo necesitas más que yo, cariño», le dije, y la alegría en su rostro fue mi única recompensa. Una semana después, lo vendió para pagar la entrada de un apartamento que estaba por encima de sus posibilidades. Cuando le pregunté, con la voz temblorosa, por qué lo había hecho, ella se encogió de hombros. «Mamá, era solo un auto. Necesitaba el dinero. Supongo que no entiendes las presiones de mi generación». No hubo gratitud, ni una pizca de remordimiento, solo la lógica fría de su conveniencia. En ese momento sentí una punzada, pero la justifiqué. «Es joven», pensé, «no entiende el valor sentimental». Pero ahora, sentada frente al folleto de Prados del Atardecer, entendía que nunca se trató de la edad o la incomprensión. Se trataba de una negligencia emocional cultivada durante años. Yo no era una madre, era un recurso, un fondo fiduciario con latido, una cuidadora a la que ahora se le invertía el rol de forma perversa. El dolor que sentía no era solo por el asilo,
era por la abrumadora confirmación de que el amor que yo había dado de forma incondicional había sido recibido como una deuda que ahora ella se sentía con derecho a cobrar de la manera más cruel posible. Mi vida con Thomas había sido un baile de complicidad silenciosa. Él era el ancla, y yo era el puerto. Construimos un mundo en nuestra pequeña casa de Ohio, un universo de rutinas cómodas, risas compartidas y un amor que no necesitaba grandes declaraciones. Cuando enfermó, mi papel se transformó sin fisuras. Pasé de ser su esposa a ser su cuidadora, su enfermera, su memoria cuando la suya comenzaba a fallar. Durante 5 años, mis días giraron en torno a sus necesidades. Las pastillas, las citas con el médico, las noches en vela sosteniendo su mano. No lo vi como un sacrificio, sino como el último acto de devoción a la única persona que siempre me había visto de verdad. Cuando se fue, el silencio que dejó fue inmenso, pero también lo fue el pequeño patrimonio que había construido con tanto esfuerzo para asegurarse de que yo estuviera bien. Brooke, que vivía a un par de ciudades de distancia, empezó a visitarme con más frecuencia después de la muerte de su padre. Al principio, pensé que era por preocupación, un consuelo mutuo en nuestro duelo, pero lentamente, sus visitas se convirtieron en inspecciones. Sus conversaciones giraban en torno a mis finanzas. «Mamá, ese dinero en el banco no está haciendo nada. Deberías invertirlo», decía. «Deberías darme acceso a tus cuentas por si te pasa algo». Yo, perdida en mi dolor y acostumbrada a cuidar de otros, cedí. Le di un poder notarial parcial, pensando que era una precaución sensata. Fue mi primer gran error. No vi que ella no estaba tratando de protegerme, sino de asegurarse el control sobre lo que consideraba su futura herencia. A lo largo de los años, esa dinámica se solidificó. Pagué las deudas de sus tarjetas de crédito, financié sus emprendimientos fallidos, le di el dinero para la entrada de su casa. Cada vez, ella lo enmarcaba como una necesidad urgente, y yo, temiendo su desaprobación o, peor aún, su ausencia, cedía. Mi amor se había convertido en una herramienta de manipulación en sus manos. Yo era la madre abnegada, un papel que conocía tan bien que no sabía cómo abandonarlo. Thomas me había dejado un colchón para mi tranquilidad, pero sin darme cuenta, se lo había entregado a Brooke para que amortiguara sus propias irresponsabilidades, perpetuando un ciclo de dependencia y explotación que ahora alcanzaba su conclusión lógica: deshacerse de mí para quedarse con todo. La primera vez que sentí un verdadero escalofrío de duda fue hace un año, durante una visita a Miles, nuestro asesor financiero. Miles había sido amigo de Thomas, un hombre de pocas palabras pero de una integridad intachable. Estábamos revisando mis inversiones cuando Brooke, que había insistido en acompañarme, sacó el tema de la casa. «Estamos pensando que sería mejor venderla», dijo, usando ese «nosotros» real que me excluía por completo. «Es demasiado grande para mamá, y el mantenimiento es un gasto inútil. Podría mudarse a un apartamento más pequeño y el dinero de la venta podría gestionarse mejor». La palabra gestionarse colgó en el aire, fría y afilada. Miles me miró por encima de sus gafas, una mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras de Brooke. «Margaret, esta casa está totalmente pagada. Es tu mayor activo y tu hogar. No hay ninguna necesidad financiera para venderla», dijo con calma, dirigiéndose solo a mí. Sentí una oleada de alivio, una validación que no sabía que necesitaba. Brooke, sin embargo, se tensó. «Es por su bien», insistió, su voz perdiendo la dulzura fingida. «A su edad, la soledad puede ser peligrosa». Fue entonces cuando Miles dijo la frase que se quedaría grabada en mi memoria. «El único peligro que veo es cuando las decisiones se toman por conveniencia de otros y se disfrazan de cuidado». En ese momento, no quise entender. ¿Defendía a Brooke? ¿Dije que solo se preocupaba por mí? Me sentía avergonzada por la tensión en la sala. Salimos de la oficina, y Brooke no me habló en todo el camino a casa. Su silencio era un castigo, una herramienta que usaba con maestría para hacerme sentir culpable. Cedí. Le prometí que lo pensaría, solo para romper esa atmósfera gélida. Ahora,
Con el folleto del asilo en mis manos, las palabras de Miles resuenan como una profecía. Él lo vio. Vio el patrón de manipulación, el lento y deliberado despojo de mi autonomía. Vio cómo mi confianza era usada como un arma en mi contra, cómo la verdad era distorsionada para mantener las apariencias mientras mis cimientos eran demolidos, uno por uno. El lunes siguiente, la pesadilla se materializó. Brooke llegó con cajas de cartón vacías y una determinación gélida en los ojos. Sin pedir permiso, comenzó a abrir los cajones de mi cómoda, sacando mis jerseys de lana y doblándolos con una eficiencia que me heló la sangre. Solo me llevaré lo esencial, mamá. En prados del atardecer, te dan casi todo lo que necesitas, dijo sin mirarme, como si comentara el tiempo. El sonido de la cinta adhesiva al sellar la primera caja fue como un disparo en el silencio de mi hogar. Cada objeto que ella tocaba, cada prenda que empacaba, era un pedazo de mi identidad que me estaba siendo arrancado. Intenté protestar, mi voz un susurro frágil que apenas se oyó por encima del ruido de sus movimientos. Brooke, por favor, no quiero ir. Esta es mi casa. Ella ni siquiera se detuvo. No seas dramática, mamá. Ya lo hemos hablado. No lo habíamos hablado. Ella lo había decretado. Me levanté y puse mi mano sobre una caja, un gesto patético de resistencia. Ella me miró por la primera vez, y su expresión no era de compasión, sino de pura irritación, como si yo fuera una niña caprichosa que se negaba a tomar su medicina. La situación había escalado de una idea cruel a una acción imparable. Ya no era una amenaza, era una mudanza forzosa. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, observando cómo mi vida era desmantelada frente a mis ojos. Abrió el armario del pasillo y sacó los álbumes de fotos. «Esto no lo necesitarás», dijo, apilándolos en una esquina para, supuse, llevárselos a su casa. Mis recuerdos, mis únicos tesoros, también estaban siendo confiscados. La urgencia de sus actos me demostró que no había vuelta atrás. La injusticia ya no era una sensación, era una realidad tangible, hecha de cajas de cartón y el sonido cruel de mi vida siendo sellada con cinta adhesiva por la misma persona a la que se la había dedicado. En un momento de desesperación, la seguí hasta la cocina, donde estaba vaciando la despensa. «Brooke, mírame», le supliqué. «¿Por qué me haces esto?» Dejó de golpe una lata de sopa sobre la encimera y se giró hacia mí. Por un instante, la máscara de hija preocupada se cayó y vi la dureza sin adornos que había debajo. Su voz, cuando finalmente habló, fue cortante y despojada de toda emoción. «Porque me lo merezco, mamá. ¿Está bien? Me merezco este viaje. Me merezco un descanso de todo esto». «¿Un descanso de qué, cariño? Yo nunca te he pedido nada». Mi voz se quebró. Ella soltó una risa seca, un sonido horrible y sin alegría. ¿De qué? De tener que preocuparme por ti, de tener que pensar si te has caído, si te has tomado tus pastillas, si estás sola. Necesitas cuidados que yo no puedo ni quiero darte. Tengo 38 años, mi vida no puede seguir girando a tu alrededor. Cada palabra era una bofetada. La verdad de su egoísmo era tan clara y tan afilada que me dejó sin aliento. Nunca se había tratado de mi bienestar, siempre se trató de su comodidad. Además, añadió, su tono volviéndose condescendiente, es lo mejor para ti, estarás segura y atendida. La crueldad de ese diálogo fue un punto de no retorno. Me di cuenta de que estaba intentando razonar con alguien que ya me había deshumanizado por completo. En su narrativa, ella era la víctima sacrificada y yo era la carga. La maldad no estaba en un acto impulsivo, sino en esa lógica retorcida y egoísta que le permitía justificar lo injustificable, convirtiendo su abandono en un acto de supuesta generosidad. No había nada más que decir. Me retiré a mi habitación, el único espacio que aún no había sido profanado por sus cajas. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso de la derrota total. El folleto de Prados del atardecer estaba sobre mi mesita de noche, donde Brooke lo había dejado como un recordatorio ominoso. Las caras sonrientes de los ancianos me parecieron una burla macabra. Me sentía completamente atrapada, una prisionera en mi propia vida. El aire se sentía espeso, difícil de respirar.
La presión en mi pecho era tan intensa que temí que mi corazón simplemente se rindiera. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana menor, Carol, que vivía en Florida. Le conté la situación, mi voz ahogada por las lágrimas que finalmente comenzaron a fluir. Esperaba una oleada de indignación de su parte, una promesa de que vendría a detenerme. En cambio, hubo una pausa. «Bueno, Margaret», dijo lentamente, «quizás Brooke tenga razón. Ya no eres joven. Tal vez un lugar así te daría la seguridad que necesitas. Brooke también tiene derecho a vivir su vida, ¿no crees?» Sus palabras, dichas con una lógica práctica y distante, fueron como un balde de agua helada. Estaba sola. Nadie iba a venir a rescatarme. Colgué el teléfono sintiendo una soledad más profunda que nunca. Incluso mi propia hermana se había puesto del lado de la conveniencia. La presión era inmensa. No solo la de Brooke, sino la de un mundo que parecía estar de acuerdo en que las mujeres de mi edad deben hacerse a un lado, volverse invisibles y no causar problemas. La culpa comenzó a roerme. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me estaba convirtiendo en una carga? La duda es un veneno lento, y en ese momento estaba a punto de beberlo hasta la última gota, resignándome a mi destino en prados del atardecer. Armada con una última y desesperada pizca de esperanza, busqué a Brooke en la sala de estar. Estaba etiquetando una caja con un marcador negro. Cosas de mamá. Guardar. La finalidad de esa etiqueta me dolió físicamente. «Brooke», empecé, tratando de mantener mi voz firme. «Podemos encontrar otra solución. Puedo quedarme sola. Te lo prometo. O podemos contratar a alguien. Una enfermera que venga un par de horas al día. Usaremos mi dinero. No te costará nada». Era una oferta razonable. Una solución que protegía tanto mi dignidad como su libertad. Ella ni siquiera levantó la vista del suelo, donde organizaba otra pila de mis pertenencias. «Ya está decidido, mamá. No vamos a discutirlo más», respondió con un tono de finalidad que cerró cualquier puerta a la negociación. Su negativa no era lógica, era una pared. No quería una solución, quería ejecutar su plan sin más demoras. Insistí, mi voz ganando un poco de fuerza. «No es justo, Brooke. No tienes derecho a decidir esto por mí». Fue entonces cuando se levantó, me miró directamente a los ojos, y su voz fue tan fría como el acero. «Tengo todo el derecho. Soy tu hija y estoy velando por tus intereses». La conversación se había terminado antes de empezar. Su negación de la realidad, su insistencia en que su acto egoísta era por mi bien, fue la prueba final de que el diálogo era imposible. Me di cuenta de que no estaba luchando contra una decisión, sino contra una percepción arraigada y retorcida. Para ella, yo ya no era una persona con deseos y derechos, sino un problema que requería una solución. Y la solución, para mi desgracia, ya la había encontrado. El miércoles por la mañana, Brooke me dejó en la entrada de Prados del Atardecer. Me dio un abrazo rápido y torpe, el tipo de abrazo que se le da a un conocido distante. «Pórtate bien», me dijo, antes de subirse al taxi que la llevaría al aeropuerto. La vi irse, y con ella se fue la última pizca de la mujer que yo creía conocer. Los 2 días siguientes fueron un borrón de desorientación y tristeza silenciosa en una habitación impersonal que olía a desinfectante y a vidas pasadas. Me negué a desempacar la pequeña maleta que Brooke había hecho para mí. Era mi única y patética forma de protesta. El viernes por la tarde, una de las enfermeras, una joven amable llamada Sara, se me acercó con su teléfono en la mano. «Mire, señora Peterson, su hija la presume en Internet. ¡Qué bonito!». Me mostró la pantalla, y el aire se me escapó de los pulmones. Era una foto de Brooke, radiante, posando frente a la Torre Eiffel. Llevaba un vestido rojo vibrante y sostenía una copa de champán. Su sonrisa era amplia y genuina, la sonrisa de alguien sin una sola preocupación en el mundo. Pero fue el texto que acompañaba a la imagen lo que me rompió en 1000 pedazos. «Viviendo mi sueño en París. Un agradecimiento infinito a mi increíblemente generosa madre, Margaret, por patrocinar este viaje inolvidable. Su sacrificio y apoyo significan el mundo para mí. Ojalá estuvieras aquí para verlo».
La hipocresía era tan descarada, tan monumental, que me provocó náuseas. Ella había fabricado una narrativa pública de amor filial y gratitud, mientras yo estaba sentada en un asilo, despojada de mi hogar y mi dignidad. La humillación fue un fuego que me quemó por dentro, consumiendo la tristeza y la resignación. Ya no era un asunto privado entre una madre y una hija, era una mentira pública. Ella no solo me había abandonado, sino que estaba usando mi sacrificio como un trofeo, como un accesorio para su historia perfecta en las redes sociales. El mundo la veía como una hija devota, y a mí, como la madre feliz que lo había hecho posible. Ese momento fue el catalizador, la imagen de su sonrisa frente a ese monumento de libertad, mientras yo estaba confinada, fue el espejo que me devolvió la cruda imagen de mi propia devaluación. El dolor se transformó. Dejó de ser una herida y se convirtió en combustible. Algo dentro de mí se quebró, pero no para derrumbarse, sino para abrirse. Las lágrimas que habían nublado mi vista se secaron de golpe. Una claridad helada y afilada como un cuchillo cortó la niebla de mi dolor. Me levanté de la silla del salón común, mi espalda recta por primera vez en días. La enfermera Sara me miró con preocupación. ¿Se encuentra bien, Margaret? Asentí, pero la mujer que le devolvió el gesto ya no era la misma anciana dócil y confundida de hacía un minuto. Una guerrera que no sabía que existía había despertado de un largo letargo. La pasividad, entendí en ese instante, era una lenta aniquilación. El amor propio ya no era un lujo, era una cuestión de supervivencia. Caminé con un propósito que no había sentido en años hasta el mostrador de recepción. Necesito usar un teléfono. Es una emergencia, declaré, mi voz firme y sin rastro de temblor. La recepcionista, sorprendida por mi tono, me señaló un pequeño despacho. Cerré la puerta detrás de mí, y el clic del cerrojo sonó como el inicio de una nueva era. No llamé a mi hermana, ni a ningún otro familiar. Sabía que no encontraría apoyo allí. Mi primer y único llamado fue a Miles, el asesor financiero de Thomas. Busqué su número en la pequeña agenda que siempre llevaba en mi bolso, un vestigio de mi antigua vida organizada. Mientras el teléfono sonaba, mi mente trabajaba con una velocidad y una lógica que me sorprendieron. Ya no había emoción, solo estrategia. Cada recuerdo de la manipulación de Brooke, cada dólar que le había dado, cada límite que había cruzado, se convirtió en una pieza de evidencia en el juicio que estaba a punto de comenzar en mi cabeza. Cuando Miles contestó con su voz grave y tranquila, «Oficina de Miles Sterling, ¿en qué puedo ayudarle?» Yo respondí con una calma que me era ajena. «Miles, soy Margaret Peterson. Necesito tu ayuda. Es hora de hacer algunos cambios». La víctima había muerto en esa silla del salón común. La mujer que sostenía el teléfono estaba lista para la batalla. «Por supuesto, Margaret. Dime qué necesitas». La voz de Miles era un bálsamo de profesionalismo y respeto. Le expliqué la situación sin adornos, sin lágrimas, exponiendo los hechos con una precisión forense. El asilo, el viaje a París, la publicación en redes sociales. No hubo un pobre de mí en mi relato, solo la fría ecuación de la traición. «Entiendo», dijo Miles tras un breve silencio. «Tu nombre está en todas las cuentas como titular principal. Tienes todo el derecho a proteger tus activos. ¿Qué quieres hacer?» La pregunta no era una sugerencia, era una invitación al poder. «Quiero congelar la tarjeta de crédito adicional que tiene Brooke, y quiero transferir la mayor parte de los fondos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta nueva, solo a mi nombre». Cada paso que tomamos por teléfono fue una declaración de autonomía. Miles me guió con paciencia, verificando mi identidad con preguntas que solo yo podía responder, recordándome que mi firma, mi nombre, no eran una formalidad, sino un símbolo de poder que nunca había ejercido. Al cabo de 20 minutos, el primer muro de mi fortaleza financiera estaba construido. La transferencia se había iniciado. La tarjeta de crédito que en ese momento Brooke probablemente estaba usando para pagar una cena cara en Le Marais sería declinada. El cambio no era solo una intención, era una acción tangible y devastadora para sus planes. El nuevo conflicto no tardó en generarse. 1 hora más tarde,
El director del asilo me llamó a su oficina. Tenía una llamada para mí. Era el banco. Un gerente de cuentas, con voz preocupada, quería confirmar la inusual transferencia de una gran suma de dinero. Sí, la autoricé yo, dije con firmeza. ¿Hay algún problema? El hombre vaciló. No, señora Peterson, en absoluto. Es solo que su hija, la señora Brooke, nos ha llamado muy alterada, diciendo que debe haber un error o que su cuenta ha sido hackeada. Sonreí por primera vez en días. No hay ningún hackeo. Soy yo, recuperando lo que es mío. La primera réplica de mi terremoto personal ya había llegado a París. Después de colgar con el banco, Miles me pidió que esperara en la línea. Margaret, hay algo más que creo que debes saber, dijo, su tono volviéndose más serio. Hace unos 6 meses, Brooke vino a mi oficina, sola. Trajo consigo unos documentos para que yo los revisara. Era un poder notarial completo y duradero. Si lo hubieras firmado, ella habría tenido control absoluto e irrevocable sobre todo. Tus finanzas, tus propiedades, incluso tus decisiones médicas. El aire se volvió a espesar en la pequeña oficina, pero esta vez no era por la desesperación, sino por la magnitud de la traición. Recordé vagamente el incidente. Brooke había aparecido una tarde con una pila de papeles, diciendo que era solo papeleo para simplificar las cosas por si acaso. Me dijo que eran formularios del seguro, actualizaciones de la hipoteca. Estaba cansada ese día, y casi firmo sin leer, confiando en ella como siempre lo había hecho. Pero algo, quizás un eco de la advertencia inicial de Miles, me hizo dudar. Le dije que necesitaba mis gafas de leer y que lo vería más tarde. Ella se molestó, pero no insistió demasiado, probablemente para no levantar sospechas. Luego, convenientemente, los papeles se perdieron. Le dije que nunca te aconsejaría firmar algo así sin una revisión legal exhaustiva, continuó Miles, y que francamente me parecía un exceso de control innecesario. Creo que por eso decidió cambiar de táctica y optar por el asilo. La revelación fue como una luz cegadora que iluminó los rincones más oscuros de los últimos años. Esto no había sido una decisión impulsiva nacida del egoísmo. Había sido un plan premeditado, una estrategia a largo plazo para despojarme de todo. La traición era más profunda, más fría y más calculada de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ya no había ninguna duda, ninguna ambigüedad. Mi lucha no era solo por mi dinero o mi casa, era por mi propia existencia. El teléfono de la oficina del director sonó de nuevo. La recepcionista asomó la cabeza. Es su hija, señora Peterson. Suena furiosa. Asentí con calma y tomé el auricular. La voz de Brooke estalló al otro lado de la línea, un torrente de acusaciones estridentes y agudas. Mamá, ¿qué demonios has hecho? Mi tarjeta ha sido rechazada. El banco dice que vaciaste la cuenta. ¿Te has vuelto loca? No había preocupación en su voz, solo rabia pura y egocéntrica. Su universo se había visto amenazado y reaccionaba como una bestia herida. Dejé que se desahogara, escuchando en silencio el eco de su pánico al otro lado del Atlántico. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé. Mi voz era tranquila, fría y desprovista de la emoción que ella esperaba. No me he vuelto loca, Brooke. Simplemente estoy gestionando mis finanzas. El asilo en el que me internaste no es gratis, ¿sabes? Cuesta bastante dinero. Tu dinero, al parecer. Hubo un silencio atónito al otro lado. Podía casi visualizar su rostro, la incredulidad dando paso a la furia. ¿De qué estás hablando? Tú tienes el dinero de papá. Exacto, respondí. Yo lo tengo. Y he decidido que ya no voy a financiar tu estilo de vida a costa de mi paz y mi dignidad. Se acabó, Brooke. No puedes hacerme esto. Estoy en París. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa? Gritó, su voz ahora teñida de una desesperación que no me conmovió. Me incliné hacia el teléfono, saboreando el poder de mis siguientes palabras. Una inversión perfecta de su hipócrita publicación. No lo sé, cariño. Supongo que tendrás que resolverlo. Disfruta el resto de tu viaje con tu propio dinero, dije con una calma letal. Y antes de que pudiera responder, añadí el golpe de gracia, una pequeña devolución de su crueldad. Te mando un beso desde prados del atardecer. Y colgué.
El clic del teléfono al volver a su base fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La represalia no se hizo esperar. Durante las siguientes horas, mi teléfono en prados del atardecer no dejó de sonar. Primero fue mi hermana Carol, reprendiéndome. «Margaret, ¿cómo pudiste? Brooke está varada en Europa. Es tu hija. Tienes que arreglar esto». Le respondí con la misma calma glacial que había usado con Brooke. Ella es una mujer de 38 años, Carol. Es hora de que asuma la responsabilidad de sus propios actos. Yo estoy asumiendo la responsabilidad de los míos. Colgué antes de que pudiera seguir con su sermón sobre los deberes familiares. Luego llamaron tías y primos lejanos, todos movilizados por una Brooke que, desde París, orquestaba una campaña de presión en mi contra. Todos repetían el mismo guión. Yo era la madre cruel, la anciana senil que había perdido la razón, la que estaba avergonzando a la familia. Cada llamada era un intento de manipulación, de hacerme sentir culpable, de erosionar mi nueva determinación. Pero cada vez que colgaba el teléfono, en lugar de sentirme más débil, me sentía más fuerte. Su alianza ciega con Brooke solo confirmaba la toxicidad del sistema familiar que yo misma había ayudado a sostener. La consecuencia más dura, sin embargo, fue interna. A medida que la noche caía sobre prados del atardecer, las voces de mis parientes resonaban en mi cabeza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me había convertido en un monstruo? El enfrentamiento me había dejado con un subidón de adrenalina. Pero ahora, en la soledad de mi habitación, el coste de mi rebelión se hacía evidente. Había declarado la guerra a mi única hija. Había destrozado lo que quedaba de mi familia. La libertad tenía un precio. Y en ese momento, me pregunté si sería capaz de pagarlo. La noche fue larga. La euforia de la confrontación se había desvanecido, dejando un vacío helado en su lugar. Me quedé mirando el techo de mi habitación impersonal, cada grieta un mapa de mi propia desolación. La imagen de una Brooke niña, con sus coletas rubias y su sonrisa desdentada, apareció en mi mente sin ser invitada. La niña a la que le leía cuentos antes de dormir, a la que le curaba las rodillas raspadas, a la que le había prometido amor eterno. ¿En qué momento se había convertido en la mujer calculadora que me había abandonado? ¿Y en qué momento me había convertido yo en la madre que le negaba ayuda a su propia hija, dejándola sola al otro lado del mundo? La duda, como una enredadera venenosa, comenzó a estrangular mi resolución. El silencio de la noche era ensordecedor, llenado solo por mis peores miedos. He destruido a mi familia. He roto el último lazo que me quedaba en este mundo. Moriré sola en este lugar. Las lágrimas que me había negado a derramar durante el día brotaron con una violencia silenciosa, empapando mi almohada. La vulnerabilidad me abrumó por completo. Me sentí pequeña, vieja y terriblemente asustada. Quizás debería haber aguantado. Quizás un poco más de sacrificio habría sido mejor que esta soledad aplastante. Me acurruqué en la cama, abrazándome a mí misma en un intento de encontrar consuelo. La noche oscura del alma había llegado. Era el punto más bajo, el momento en que la víctima que creía haber enterrado amenazaba con resurgir de sus cenizas. Por un instante, estuve a punto de ceder. Estuve a punto de levantar el teléfono, llamar a Miles y revertirlo todo. Pedir perdón. Volver a ser la madre abnegada y sumisa. Porque esa Margaret, aunque invisible y triste, al menos no estaba sola. Y en la oscuridad de esa noche, la soledad se sentía como un castigo mucho peor que la injusticia. Justo cuando la desesperación estaba a punto de consumirme, mis ojos se posaron en la pequeña maleta que seguía junto a la puerta, sin deshacer. Dentro de ella estaba mi vida, reducida a un par de mudas y artículos de aseo. Pero entonces, mi mente evocó otra imagen, un viejo folleto de viajes escondido en el fondo de mi joyero. Era un folleto de Hawái. Thomas y yo siempre habíamos soñado con ir, con ver los volcanes y las playas de arena negra. Era nuestro algún día, un algún día que nunca llegó para él. Como un chispazo en la oscuridad, una idea audaz y luminosa se encendió en mi mente. ¿Por qué no? ¿Por qué mi algún día tenía que morir con él? El dinero que estaba protegiendo no era para una vejez solitaria en Ohio. Era la semilla de una nueva vida. No era el dinero de Brooke.
ni siquiera era ya el dinero de Thomas. Era mío. Por primera vez, lo sentí como algo mío. No como un legado o una responsabilidad, sino como una herramienta, una llave. Esa epifanía fue breve, pero inmensamente poderosa. El futuro, que hasta ese momento parecía un pasillo oscuro que terminaba en esta habitación, de repente se abrió a un horizonte de posibilidades. La libertad no era solo decir no a Brooke, era decir sí a mí misma. La serenidad no vendría de la reconciliación, sino de la reconstrucción. Una nueva comprensión me invadió. Mi vida no había terminado. Simplemente estaba a punto de empezar de nuevo, en mis propios términos. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana y una resolución de acero en mi corazón. La duda de la noche anterior se había disipado, reemplazada por un propósito claro y vibrante. Ya no era una prisionera esperando su sentencia. Era una mujer a punto de ejecutar su propio plan de liberación. La primera llamada fue a Miles. «Necesito que inicies los trámites para vender mi casa», le dije, sin un atisbo de vacilación. «Y necesito que me recomiendes un buen agente de viajes». Hubo una pausa en la línea, y luego escuché a Miles sonreír a través del teléfono. «Con mucho gusto, Margaret. ¿Algún destino en mente?» «Hawái», respondí. «Un billete de ida». La siguiente hora fue un torbellino de acción decisiva. Hice el check-out de Prados del Atardecer, con la misma eficiencia con la que Brooke me había internado, pero la mía estaba impulsada por la alegría, no por la malicia. Un taxi me llevó al banco, donde firmé los papeles para mi nueva cuenta y recogí una tarjeta de débito a mi nombre. Sostener ese pequeño plástico en mi mano fue un acto de poder inmenso. De allí, fui directamente a una tienda y compré una maleta grande y resistente, y ropa nueva, vestidos ligeros con estampados florales, sandalias cómodas, un sombrero de ala ancha, ropa para una vida que aún no había vivido. La decisión más crucial fue vender la casa. No fue doloroso, fue liberador. Cada ladrillo de ese lugar estaba impregnado de recuerdos de sacrificio. Venderla no era borrar a Thomas. Era liberarme del fantasma de la mujer que había sido, la que vivía para los demás. Era cortar el último ancla que me ataba a una vida de servicio no reconocido. Al final del día, estaba sentada en un hotel cerca del aeropuerto, con un billete de avión a Honolulu para la mañana siguiente. Había tomado el control de mi narrativa, y el clímax no sería una confrontación, sino una partida. Aterrizar en Hawái fue como nacer de nuevo en un mundo de colores saturados. El aire era cálido y olía a sal y a flores exóticas. Alquilé un pequeño apartamento con un balcón que daba al océano, un lugar que era solo mío. Los primeros días, simplemente caminaba por la playa, dejando que el sol calentara mi piel y que el sonido de las olas lavara los últimos vestigios de mi antigua vida. La transformación era palpable. Ya no caminaba encorvada por el peso de las expectativas. Mi espalda estaba recta, mi mirada fija en el horizonte. La Margaret de Ohio, la viuda de Thomas, la madre de Brooke, se estaba disolviendo en la brisa del Pacífico. Una tarde, pasando por un pequeño centro comunitario, vi un cartel que anunciaba clases de pintura al óleo. Impulsivamente, entré y me inscribí. En mi primera clase, la instructora, una mujer hawaiana de sonrisa amplia llamada Leilani, me preguntó mi nombre. «Margaret», respondí. «Solo Margaret». Y así era como todos me conocían. No era la madre de nadie, ni la viuda de nadie. Era Margaret, la que mezclaba azules y verdes para capturar el color del océano, la que se reía con sus compañeras de clase, mujeres de todas las edades que compartían historias y café. Estaba construyendo una identidad separada de mis roles pasados, una vida auténtica y plena. Mientras tanto, recibí un breve correo electrónico de mi hermana Carol. Brooke había logrado volver de Europa gracias a un préstamo de un amigo. Estaba furiosa, endeudada y se negaba a hablar con nadie de la familia. Al leerlo, no sentí ni una pizca de satisfacción vengativa, solo una tranquila sensación de justicia kármica. Su caída no era mi victoria. Mi victoria era mi florecimiento. Ella estaba enfrentando las consecuencias lógicas de sus acciones.
una dura lección sobre la interdependencia y el respeto. Mi verdadera recompensa no era su sufrimiento, sino mi propia paz. Un mes después, mi teléfono sonó mientras estaba en mi balcón, intentando pintar la puesta de sol. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Contesté. La voz de Brooke era diferente, despojada de su arrogancia, pero todavía teñida de una manipulación sutil. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Solo quería saber cómo estabas». No hubo una disculpa, solo un intento de tantear el terreno, de ver si la vieja dinámica podía ser restaurada. No caí en la trampa. «Estoy muy bien, Brooke. Gracias por preguntar», respondí, mi tono amable pero distante. Ella comenzó a hablar de sus problemas. La deuda, la dificultad para encontrar un trabajo que igualara sus expectativas, lo mucho que extrañaba la estabilidad de antes. Era un monólogo de autocompasión diseñado para generar culpa en mí. Esperaba que yo, la eterna cuidadora, saltara a ofrecer soluciones, a ofrecer dinero. Pero esa mujer ya no existía. Escuché pacientemente, y cuando terminó, simplemente dije: «Lamento que estés pasando por un momento difícil. Confío en que encontrarás la manera de resolverlo». Hubo un largo silencio. Podía sentir su frustración, su incredulidad ante mi falta de reacción. «¿Eso es todo lo que vas a decir?», preguntó, su voz volviendo a endurecerse. «Sí, Brooke», respondí con una calma inquebrantable. «Te deseo lo mejor, de verdad, pero mi vida ahora es mía, y necesito protegerla». Fue un acto de cierre, el establecimiento final de un límite saludable. No era una reconciliación, porque no podía haberla sin un arrepentimiento genuino de su parte. Era un distanciamiento necesario, una redefinición de nuestra relación en la que mi bienestar, por primera vez, era la prioridad. Pasaron 6 meses. 6 meses de amaneceres sobre el océano, de lienzos llenos de colores vibrantes y de risas compartidas con mis nuevas amigas de la clase de arte. Vendí la casa de Ohio y, con el dinero, compré el pequeño apartamento en Hawái. Mi vida era sencilla, tranquila y profundamente mía. Había aprendido que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos desde un lugar de fortaleza interior. El respeto propio, descubrí, es el mayor logro de una vida recuperada. Una tarde, estaba en mi balcón, mi santuario, dando las últimas pinceladas a un cuadro de hibiscos rojos. Me sentía completa, en paz. Mi teléfono, que descansaba sobre la mesita, vibró. La pantalla se iluminó con el nombre: Brooke. Por un instante, una vieja punzada de obligación tiró de mí, pero luego miré mi lienzo, la obra de mis manos, un testimonio de mi nueva existencia. Miré el océano, vasto e indiferente a los pequeños dramas humanos, y sonreí. Con un gesto tranquilo, silencié la llamada y volví a mi pintura. No era un acto de rencor, sino de protección. Era la elección consciente de mi paz sobre su caos. La libertad conquistada no era un destino, sino una práctica diaria. Y en ese momento, ignorando la llamada, elegí mi santuario interior. La transformación era real y duradera. La mujer que había sido una sombra en su propia vida, ahora proyectaba una larga y hermosa sombra bajo el sol de Hawái, dueña de su luz y de su paz. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.